tenemos una experta en esta materia previsionalista como la abogada Soledad Menín, que estábamos recibiendo. Gracias por acompañarnos, Soledad. Hola Dani, muchas gracias por invitarme. Bienvenida. Muy bien, ¿sabés que estoy nerviosa? Yo te cuento, hace 17 años que trabajo en la tele, en la radio, sí, pero es mi primera vez en un streaming. Así que vos. Dato para recordar. Bueno, viste que es bastante parecido a la tele, a la radio. Sí, pero no sé, como que siento así el nervio de la primera vez. Del debut. Pero te felicito. Bueno, me encanta muchas gracias. Este espacio y encantada de poder llegar a tu gente con la información de los jubilados, que es un temazo, porque sí, hoy vamos a hablar, si te parece, del tema del reajuste, pero vos trajiste a colación cosas muy interesantes. Los que pasamos los 40... Y ya empezamos a darnos cuenta que no toda la vida vas a poder remar con la velocidad que lo hacías hasta ahora. Y ya empezás a pensar que en algún momento querés bajar un poco la velocidad y para eso tenés que prever. Tenés que hacer previsión social, tenés que mirar tus aportes, la calidad de lo que estás pagando de aportes, si te va a servir, si te va a alcanzar. Así que el tema de la previsión social no es para el que tiene 60, 65 años de edad nada más. Ya hace el retiro, ya está el momento del retiro. Ya es tarde para pensar. Ya, es hoy. Y para los que tenemos 40 o más, y ya no esperes más. Sí, bueno. Pero bueno, el tema de hoy tiene que ver con esto que dábamos a conocer la semana pasada, porque vos nos hacías parte, ¿no?, de este mensaje de difusión, que tiene que ver con dos causas federales con sentencia a favor de demandantes sanjuaninos por reajuste de haberes al haberse visto perjudicados por la ley de movilidad jubilatoria de Alberto Fernández, ¿no? Claro, mira, el problema de los jubilados es de larga data. Todos los gobiernos, lamentablemente, tengo que decir que han ido incurriendo en errores a la hora de legislar y por eso a lo largo del tiempo, si lo miramos como una línea de tiempo y miramos las sentencias que se han ido dictando, nos damos cuenta que siempre hubo algo que decir por parte del Poder Judicial respecto al Ejecutivo o al Legislativo, en el sentido de, esto que pagaste estuvo mal, aquello es insuficiente, esto que le diste a algunos debiste habérselo dado a todos. Y bueno, concretamente hay dos fallos que hablan de la última parte de la historia argentina. Y lo voy a hacer un poquitito más atrás. Vamos a hablar de la historia de Argentina desde el 2018 hasta el día de hoy. Del gobierno de Macri. Desde el gobierno de Macri, pasando por el gobierno de Alberto Fernández, llegando al gobierno de Milei. Y esto no es una cuestión política, yo no hago política, es una cuestión técnica, pero para situar a la gente en un contexto que le sea familiar, hablamos del gobierno de... Cuando Macri llega al poder, cambia la ley de movilidad por una nueva que la aplica de forma retroactiva. Esa ley de movilidad de Macri le hizo perder plata al jubilado. Pero bueno, hay potestad de cambiar la ley. El problema fue que, como te digo, la aplicó de forma retroactiva. Esto quiere decir que en un periodo de tiempo donde debió aplicarse la vieja ley, él hizo que rigiera la ley anterior, dañando el bolsillo del jubilado en 14 puntos. Hay un fallo que se llama Fernández-Pastor que dice que esta aplicación retroactiva que le hizo perder 14 puntos al jubilado es inconstitucional. Y eso el jubilado que en San Juan, que en su casa nos está viendo, escuchando, y adquirió derecho a su beneficio antes del 2018, lo ha padecido. Entonces el jubilado sanjuanino tiene que acordarse del fallo Fernández-Pastor para ganar 14% más. Y eso, digamos, puede empezar por una vía administrativa. Eso se hace sí o sí con juicio, ya les cuento cómo. Bien. Pero empezamos entonces con el 2018. 14 puntos para atrás con puntos la ley para Macri. Atrás, ley Macri. Después viene Fernández, ¿sí? ¿Y qué hace él al principio de su gobierno? Y tenemos que recordar que le tocó la pandemia. Entonces, pandemia, declaró la emergencia en diversas áreas, entre ellas la económica y la previsional. Entonces dijo, suspendo la ley de movilidad, la de Macri, hasta que veamos qué pasa y mientras tanto nos ponemos a trabajar en una nueva, por 6 meses. Esos 6 meses se convirtieron en 12. Durante esos 12 meses, si te acordás, recordarás que se dieron a todos aumentos por igual en una suma de pesos fija. O sea, te daban 2% más 1.500 para todos. Esos 1.500 pesos no tienen igual impacto en alguien que cobrara la mínima que en alguien que cobra en la máxima. Obviamente ahí recibió un aumento mayor el que cobraba la mínima y el que cobraba más uno menor.
ese error que cometió el gobierno de Fernández al suspender la ley y dar aumentos por decreto igual para todo el mundo, ha sido condenado por la justicia. O sea, la justicia ha dicho, eso fue inconstitucional. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y hay que aplicar la ley de Macri, Claro. que sí daba aumentos por inflación. Claro. Entonces, de nuevo, si alguien nos escucha o ve y está jubilado desde fecha anterior a la pandemia, sepa que puede pedir que le paguen la diferencia entre lo que cobró y lo que de verdad debió haber cobrado. Ese es el fallo Guerra. Uh-huh. El fallo Guerra nos beneficia a los sanjuaninos porque es un fallo de la Cámara de Mendoza. Uh-huh. Pasa el tiempo y se crea una nueva ley de movilidad, la famosa ley de Fernández, ¿no? ¿Qué miraba para dar aumento a los jubilados? Y los incrementos salariales, los recursos, no miraba la inflación. Y estamos hablando del año 2021, 22, 23. Sí. ¿Qué pasó en Argentina en términos de inflación? Hiperinflación. Hiperinflación. Sí, sí, Y no le daban aumento por inflación a los jubilados. claro. Entonces, recientemente, este año, la Cámara Federal de Mendoza, en el fallo Cortés Leonardo, ha dicho, momentito, esos aumentos son insuficientes, porque justo cuando se disparó la inflación, no tomaban como parámetro a la inflación. Entonces, la justicia ha dicho, bueno, vamos a calcular cuánto hubiera ganado un jubilado si le hubieran pagado el aumento por IPC, inflación. Si hay diferencias a favor del jubilado, ANSES se las tiene que pagar, más intereses. Y ahí tenemos entonces 3 reclamos para recomendarle a nuestros jubilados sanjuaninos. Claro. Ahora, esto me decías que ya por vía administrativa no, hay que ir directamente por vía judicial. Esto se arregla con un juicio, Ajá. porque ANSES lo que hace es cumplir la ley. Ajá. ¿Cuál es el único órgano en nuestro país que puede interpretar de otra forma la ley que no sea la literal? El Poder Judicial. Entonces, si algún jubilado nos está escuchando y se jubiló antes del 2018 o antes del 2020 o antes del 2024, puede accionar para cobrar más. Sí. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un caminito. Primero, hay que agotar una instancia administrativa en ANSES, sí, que es como un trámite vano, pero hay que hacerlo. Para que te digan que no. Claro. Y después sí, el juicio. Y en San Juan, en Cuyo, todos los que estamos regidos por la Cámara de Mendoza, estamos en una situación de privilegio hoy por hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque recién la semana pasada la jurisdicción de Mar del Plata ha fallado en igual sentido. Nosotros hace un año y medio que tenemos fallos que protegen así al jubilado. De Guerra me decías. Que es Guerra y Cortés. Claro, claro. ¿Bien? Claro. Entonces, al jubilado sanjuanino le va a ir re bien si logra Ahora, demostrar... yo siento hablar de juicios previsionales y me imagino, tenemos 10 años de juicio. Sí. Me estoy imaginando como que, y pasa eso, ¿no? Que muchas veces el adulto mayor dice, yo no me puedo embarcar en una batalla judicial de aquí a 10 años para tener una sentencia más o menos cobrable, Sí. y que ANSES me mande a la cola, porque viste que hay un montón de sentencias impagas de ANSES también. ¿Cuál es la respuesta para eso? Es que cambió mucho todo después de la pandemia, fíjate, la pandemia fue horrible para algunas cosas, pero tuvo sus lados positivos. El Poder Judicial de la Nación fue el primero en adaptarse al expediente digital. Entonces, claro, antes cuando vos tenías como abogado que ir caminando a llevar tu demanda y ellos te daban una previdencia que tenías que imprimir e ir a ver, y sí, los juicios demoraban 7, 8, 10 años, pero hoy que todo es virtual, un juicio, siempre le digo a la gente, mire, trabajando con diligencia el abogado que usted elija, desde que usted ingresa la demanda hasta que ve plata, no tienen que pasar más de 2 años. Ah, caramba. Claro. Trabajando con diligencia el abogado. Claro. Debo decir, en serio, cuando yo tengo que criticar algo lo critico, pero debo decir que se trabaja muy bien en la Justicia Federal de San Juan, desde el juzgado. Trabajan rápido. Todo es virtual. Todo es virtual. Y esto además le da al jubilado el beneficio de que el jubilado desde su celular puede controlar cómo va su juicio. Sole, el otro tema que te había planteado es el cúmulo de sentencias impagas que tiene ANSES, que es otro tema, ¿no? Porque ANSES tiene sentencias definitivas para pagar y una deuda. Sí. ¿Y eso cómo está? ¿Y cómo accionas ahí? Mira, debo decir que
A mí no me gustan ciertas políticas del presidente en materia de derechos humanos, en materia de jubilados, no me gustan. Pero hay una cosa que ha hecho que yo estoy viendo en la práctica los resultados. El año pasado se dictó un decreto, el 270, por el cual se dijo, cuando el jubilado consiga su sentencia firme, ANSES sí o sí, dentro de los posteriores 120 días, le va a subir su haber jubilatorio, le va a aumentar su jubilación o pensión. Entonces, esto nos garantiza que sí o sí, en vida, el jubilado vea su haber mensual reajustado. Y queda el reclamo para atrás, digamos, el pago de la deuda para atrás. Está. Y ahí viene el tema del retroactivo, le llamamos nosotros. Claro. El retroactivo sí depende de la labor del abogado. El abogado, pasados esos 120 días, los que no te queda otra que esperar, tiene de inmediato que armar una liquidación y decir, bueno, está bien, ¿le mejoraron o no le mejoraron el haber mensual? Si se lo mejoraron, genial, pero si no se lo mejoraron, mi liquidación va a seguir, ¿no? Yo ahora tengo que armar como abogado un cálculo, una cuenta, en la que le voy a decir al juez, a mi cliente le deben por el fallo Fernández Pastor esta plata, por el fallo Guerra esta otra, por el fallo Cortés esta otro, en total suma, no sé, 2 millones de pesos, más intereses se hacen 5 millones de pesos. Esto es lo que le deben de retroactivo o de deuda, como dices vos, al jubilado. El juez le corre traslado al ANSES, ANSES tiene 5 días para defenderse, de ahí pasa a resolver y si el juez dice sí, tenés razón en la cuenta que has hecho, manda a embargar la cuenta de ANSES y le transfiere la plata al jubilado. No es nada del otro mundo, en serio, la gente está cobrando rápido. También depende de la diligencia y pericia del abogado. Y ahí me quiero pausar. Sabes que yo tenía la experiencia de televidentes cuando estaba en Canal 13, varias personas que nos decían, che, yo tengo una sentencia pendiente de cobro y la verdad que no me la pagan, y yo concluyo con esto que me estás diciendo vos, que faltó un letrado dedicado a eso, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, como abogado vos tenés 2 caminos. Sí. O te quedás esperando a que ANSES cumpla y algún día ANSES va a cumplir, pero pueden pasar 5 años. Claro. Y he visto gente a la que el abogado no le ha hecho la liquidación. O vos te comprás los programas de computación que vienen para sacar estas cuentas, hacer la inversión, aprendes a hacerlo y haces la cuenta. Y entonces tu cliente va a cobrar. Y si sigue pasando el tiempo y no le arreglan el haber mensual, volvés a hacer otra liquidación y así. No, la gente en serio no tiene por qué esperar esos plazos que vos dijiste. Si el abogado trabaja bien, en 2 años ese jubilado o pensionado tiene que tener plata en su bolsillo. Es muy valioso esto, es muy, muy importante porque, insisto, cuando estamos hablando de jubilaciones tan atrasadas, ¿no? de una economía tan complicada y de que no hay tiempo para esperar. Claro, cuando sos adulto mayor no puedes esperar. ¿Y sabés cuál es lo más dañino como cultura? Lo dañino a la cultura, a las generaciones venideras de todo esto, que la gente te dice todo el tiempo, ¿para qué trabajé? Sí. Si estoy cobrando lo mismo que el que no aportó y usó la moratoria. Y es verdad, Dani, porque el que cobra la mínima tiene un bono de 70.000. Sí. Y los que aportaron a veces por cobrar un poco más de la mínima no tienen el bono. Sí. En la práctica ves matrimonios, qué sé yo, el varón trabajó toda su vida, la mujer no pudo por X motivo, están cobrando lo mismo, porque a uno le pagan bono, a otro no. Esto que ha pasado en la Argentina, de achatar los beneficios, de darle aumentos superiores a los de la mínima y a los que aportaron no darles menos aumentos o no darles bonos, termina perjudicándonos como sociedad en términos de que se desalienta el trabajo con aporte. O al que hizo carrera, porque vos sabés que el que tiene jubilaciones mejores, que se quedó siempre fuera de los bonos, es porque, por ejemplo, caso de docentes que hicieron carrera, ¿no? que se esforzaron más, que ascendieron, y bueno, esa gente se quedó sin. Lo mismo con los médicos, lo mismo con abogados. Entonces no hay gente que haya aportado en tiempo y forma, que no se siente en mi escritorio a quejarse del destrato, de la discriminación y de esta suerte de lineamiento de que si trabajaste y aportaste te jodiste, porque con tu plata financiaron un montón de políticas y hoy no estás recibiendo aquello que vos pensaste ibas a
recibir cuando estabas haciendo el aporte. Te vamos a seguir molestando, porque favor. es un tema inagotable y a mí en esta charla se me han abierto 10 ventanas distintas. Una de ellas es el sistema previsional argentino, que es un temazo aparte. Y este desaliento tiene que ver con qué me importa trabajar en blanco. Y eso desfinancia las jubilaciones también, digamos. Recién hablabas de los Uber, de los Rappi, y los chicos dicen, me tengo que hacer un monotributo, porque hay que decirlo, Sí. estas apps te exigen tener monotributo, Sí. eso está muy bueno. Sí. Pero por ahí, viste, los chicos dicen, no lo pago, si yo me hago mi plata ahora, si el día de mañana no me voy a jubilar. Todo eso hay que trabajarlo para bajar conciencia del aporte. Sí, hay miles de temas, están los regímenes especiales. Sí. ¿Por qué hay jubilados de primera y de segunda? Hay mucho por hablar y yo encantada de compartir con vos este espacio. Te agradezco Buenísimo. la invitación. Bueno, muchas gracias, Sole. Gracias a vos. Soledad Menín, abogada previsionalista.